En esta presentación hablaremos de los mitos y realidades de la relación entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico, del PIB, también de la metodología y resultados econométricos. Hay relaciones que se irán profundizando a medida que se avance en la presentación. La estabilidad macroeconómica puede definirse y medirse en distintas dimensiones. La real se relaciona con el crecimiento sostenido y estable de la realidad económica y el empleo. Se mide con indicadores de ciclo económico como la tasa de desempleo o la brecha del PIB, que en este caso es la que se usará por temas de conveniencia. El nivel de brecha alcanzará un promedio de 0 en el largo plazo, en donde interesa medir la volatilidad de la brecha que representa el ciclo económico. La estabilidad se alcanza con una volatilidad de 0, que representa una economía sin ciclo que crece a lo largo de su tendencia. La volatilidad real se mide con la desviación estándar de la brecha a una ventana móvil de 5 periodos anuales. Las políticas de demanda hiperactiva obligan a acciones correctivas, las cuales incrementan la estabilidad macroeconómica nominal, real y externa, dado que aumenta la volatilidad de la brecha. No hay datos de inestabilidad macroeconómica que incremente el PIB. Hay alguna información donde dice que el crecimiento es afectado negativamente por la volatilidad. Sarnowitz y More, al analizar el periodo entre 1903 y 1981, dice que el crecimiento del PIB tiende a ser menor cuando hay alta volatilidad. Esto confirmado por Blatcher y Simon más en la actualidad, lo que nos da paso al primer hecho. La inflación es el mejor sinónimo de inestabilidad macroeconómica nominal, ya que la deflación ocurre poco frecuente en episodios limitados de tiempo. La rigidez de precios a la baja justifica un papel beneficioso en una cierta tasa de inflación positiva que ayude al ajuste de precios relativos a una mayor utilización de recursos y con ello un mayor crecimiento económico. Mito 1. Los datos de corte transversal a un amplio grupo de países no apoyan la existencia de relación positiva entre inflación y crecimiento, favorecen la hipótesis de la superneutralidad de dinero, que señala la independencia entre el crecimiento del PIB y la inflación en el largo plazo. El crecimiento sostenido es un asunto de acumulación de factores como capital físico, humano y el trabajo, e incremento en la productividad con que se utilizan, pero no tiene relación con la inflación de precios. Ya, como punto tercero, hablaremos de la desinflación y sus costos reales, la inestabilidad nominal que puede tener costos altísimos en la forma de distorsión en la asignación de los recursos. Este genera un impacto en la distribución de los ingresos, en los cuales depende de la magnitud de la tasa de inflación y de los valores de transferencia que se puede generar en ella. El mito número 2 habla de la estabilización necesaria que genera los importantes costos reales, aún haciendo abstracción en los beneficios directos de la estabilización. No existe información clara de estos costos, ya que estabiliza la economía que se sostenga en el mediano o largo plazo. Como punto número 4, hablaremos de la volatilidad nominal y real. Un poco más de la inflación agregada, más volátil, nominal y real, en vez de más del crecimiento del PIB, y esto afirma de los hechos que dicen que el hecho número 2 dice que esta es la inflación genera un poco más de volatilidad nominal. La relación entre la tasa media de la inflación y su volatilidad es clara, positiva y bastante fuerte en el largo plazo. El hecho número 3 también habla de la mayor volatilidad nominal, en general se asocia a mayor volatilidad real. En consecuencia, se relaciona con lo real en la brecha del PIB. Esta relación habla de la inflación y la brecha del PIB que no es lineal, y la respuesta de la volatilidad real disminuye los niveles altos de la volatilidad nominal. Como número 5, hablamos de la volatilidad externa y volatilidad real, que se puede plantear como hipótesis en un problema del crecimiento en muchas economías emergentes de la restricción de recursos externos, de manera que se puede financiar amplios déficits en cuentas corrientes que permitirá elevar la inversión y alcanzar altas tasas de crecimiento en el PIB, lo que nos da paso al siguiente mito, que es el número 3, que dice que con fuertes claras entre los capitales se financian amplios déficits de cuentas corrientes que estimulan el crecimiento. En varios artículos, Calvo relaciona que las crisis de balanzas de pago en las interrupciones súbditas de los flujos capitales, donde hace énfasis en la importancia de las instrucciones fiscales y endeudamientos públicos para evitar la inestabilidad. Y el hecho número 4 habla de las reinversiones de las cuentas corrientes que asocian a mayor volatilidad real. La metodología econométrica con datos de panel permite estimar parámetros relevantes y proporcionar pruebas de su significación, lo que eventualmente puede respaldar las hipótesis planteadas anteriormente. Estimaremos distintas relaciones utilizando datos anuales de 189 países en el periodo de 1984 y 2019. La volatilidad se mide en ventanas de 5 años, al igual que la volatilidad de la brecha del PIB, con esta fórmula.
Con esta fórmula se desea mostrar la relación entre la volatilidad del PIB y su crecimiento, que se estimarán una ecuación para todos los países y otra para los países con volatilidad del PIB menores que un 50%. Dados los resultados que se pueden observar en la tabla, podemos afirmar que la volatilidad de la brecha del PIB es negativa y estadísticamente significativa al 1% del PIB tendencial. Con esto podemos confirmar la información entregada en un principio. Se propuso incorporar modelos adicionalmente que permitan incluir efectos en niveles y con respecto a umbrales a la relación estudiada entre el crecimiento del PIB y la volatilidad de la brecha de este mismo. Los datos corresponden al promedio móvil de 5 años para el crecimiento del PIB, al igual que los primeros modelos de volatilidad que se miden en ventanas de 5 años de volatilidad PIB. En la fórmula se incorpora una variable cualitativa representada por volatilidad PIB que toma un valor de 1 para los países cuya volatilidad del PIB superior al 50% y una interacción entre estas variables y de volatilidad PIB. Los resultados muestran las mismas relaciones en que la volatilidad del PIB genera menor crecimiento. Además, el efecto negativo será mucho más marcado cuanto más efectos fijos se incorporen a la estimación. Las volatilidades superiores al 50% generan una caída enorme en las tasas de crecimiento. Es decir, en los países con altas volatilidades crecen poco o prácticamente sufren recesiones. Por otro lado, las variables interactivas dice que en ciertos puntos de volatilidad, combinados con volatilidades altas persistentes, se genera un mayor crecimiento. Esto pasa en países con situaciones especiales como República Árabe de Siria. La volatilidad nominal y reales, donde se utilizó una muestra de 186 y 189 países cuando se toman en cuenta aquellos países con menor del 50% de volatilidad de inflación. En esta tabla se pueden observar las columnas de estimaciones de todos los países donde se omiten los países con volatilidad de inflación mayor a un 50%. El modelo muestra aquella volatilidad de inflación con mayor en cuanto más alta es la tasa de inflación. Los países con menores de un 50% de volatilidad en general, el promedio es de 3,7% y cada punto extra de inflación genera un 0,04% adicional de la volatilidad. Esta fórmula es posible mejorar la relación entre la volatilidad real y nominal, introduciendo distinciones respecto a los niveles de inflación y siendo así también que demostraremos en esta tabla el aumento de la volatilidad de la inflación que genera los efectos positivos significativos sobre la volatilidad de la brecha del PIB. También se profundiza más las relaciones volátiles que determinaron algunos modelos con el fin de estimar su relación. En esta fórmula también se puede ver aquellas variables cuantitativas dummy que indican la volatilidad sobre el 50% para la brecha del PIB, del modelo que falta que contiene esta variable. En esta siguiente tabla también podemos ver todos aquellos modelos que utilizan como variable explicativa los componentes del polinomio de tercer grado para la volatilidad de inflación. También se puede hablar sobre los componentes de segundo y tercer orden que parece tener una significancia estadística mayor a los componentes de primer grado, que esto se puede deber a la gran varianza de datos que se utilizan como aspectos fijos. Y también podemos ver el efecto marginal de la volatilidad, es decir, en pocas palabras, tanto como la volatilidad de la inflación baja, también como la alta del efecto marginal de la volatilidad de la inflación. Para ver si hay alguna relación sobre el crecimiento económico y la inflación, usamos estas fórmulas. En la primera ecuación solo se considera la constante, mientras que en la segunda se crean coeficientes fijos por país y por periodo para así controlar por efectos potencialmente no observables que pueden incidir en la relación. Dependiendo de la volatilidad de la inflación, estas variables tomarían el valor de 1 si cumplen con ciertas condiciones como las que observamos. En la tabla de la izquierda, el efecto de la inflación sobre el crecimiento es negativo y significativo, bajo ambas especificaciones, aunque puede ser considerado impacto por magnitud menor. El impacto negativo se hace más amplio al considerar el rango de volatilidad de inflación. De acuerdo con lo anterior y con la finalidad de analizar la relación directa entre el conocimiento del PIB y la inflación, se puede apreciar que en la siguiente tabla, es decir, la de la derecha, que la incidencia resulta ser negativa y significativa. De acuerdo con lo planteado por Khan y Senhadji, en 2001 se desea estimar el efecto de cierto umbral de inflación que demuestre que la inflación superior a ese rango tiene efectos negativos en el crecimiento, mientras que la inflación menor a ese rango podría no ser nociva.
Se estima el crecimiento del PIB en función de la variable interactiva que dice que si la inflación es mayor al 10% tomará valor 1 e interactuará con el nivel de inflación. Esta fórmula nos servirá para seguir comprobando la relación. En la tabla se observa que el efecto negativo de la inflación sobre cierto rango en el crecimiento es pequeño, pero significativo. Para países con inflación superior al 10%, el efecto es negativo y el efecto se acrecienta a mayores tasas de inflación. Para países con tasa de inflación menor al 10%, la inflación no afecta el crecimiento del PIB, que en promedio es de 3,5%. Para ver los efectos que tiene la aceleración inflacionaria sobre la aceleración del crecimiento, se determinó estimar las ecuaciones que se presentan a continuación, donde se puede apreciar las variables que reflejan la aceleración del crecimiento y la variable que refleja la aceleración inflacionaria. Los resultados de esta función interpretan el efecto acelerador de los países que tienen permanentemente niveles inflacionarios sobre el 10%. En la tabla, dados los resultados, podemos afirmar que no existe relación aparente entre las variables, lo que significa que la desaceleración inflacionaria no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre la desaceleración del crecimiento. Veremos cómo se comporta la volatilidad del crecimiento del PIB respecto a la volatilidad de la cuenta corriente y su interacción con el conjunto del umbral de inflación. En la fórmula podemos ver que el coeficiente positivo y significativo de la variable LN, volatilidad de la cuenta corriente, indica que un aumento del 1% de la volatilidad de la cuenta corriente aumenta la volatilidad del crecimiento del PIB en aproximadamente 0,05%. La tabla, por lo que se puede ver, aquellos países que experimentan volatilidad de la cuenta corriente ven traspasar esta volatilidad hacia una volatilidad del crecimiento del PIB. Por otro lado, los países con tasas de inflación superiores al 10% se han afectado en mayor medida en su volatilidad real, por cambios en la volatilidad de la cuenta corriente. Y esto se puede deber a que la estabilidad macroeconómica ya esté debilitada por volatilidades nominales, a tal punto que el efecto adicional de una volatilidad externa resulta más dañino en economías con estabilidad nominal. Con el fin de analizar si hay efectos aditivos de las volatilidades nominales y externas sobre la real, se propone una ecuación que es esta misma, que incluye la relación existente entre la volatilidad del crecimiento del PIB y la volatilidad de la inflación y de la cuenta corriente. Según la tabla se puede observar que las relaciones son todas significativas. La volatilidad de inflación trae consigo una mayor volatilidad del PIB. Además, una mayor volatilidad en la cuenta corriente que contribuye de forma positiva a la volatilidad de la brecha del PIB. Y en resumen, la volatilidad de la cuenta corriente combinada con niveles de inflación superiores al 10% contribuye de forma positiva importante a la volatilidad de la brecha del PIB.